y 3. Adelante. Hola. Yo no te escucho nada. No sé si los demás tienen el mismo problema. ¿Escuchan? Ahora sí, estabas muteado tú mismo. Estaba muteado. Adelante, estamos en vivo. Vale, entonces muy buenos días a todos. Hoy voy a presentar todo el trabajo que he venido desarrollando durante mi tesis doctoral. Este trabajo se titula Modelamiento predictivo y prescriptivo para el manejo clínico del dengue, utilizando un caso de estudio específico en Colombia. Bueno, mi nombre es William Hoyos, soy ingeniero de sistemas, bacteriólogo, magíster en biotecnología y actualmente curso el doctorado en ingeniería de la Universidad de AFIT. Este trabajo que he venido desarrollando en conjunto con el profesor José Aguilar, que es mi director, y el profesor Mauricio Toro como mi codirector. Entonces, el dengue es una infección viral transmitida por mosquito, la cual es producida por un virus llamado del mismo nombre de la enfermedad, dengue, y esta enfermedad es transmitida por un vector biológico del género Aedes. El dengue es un problema de salud pública debido a las altas tasas de morbilidad y mortalidad que se presentan. Alrededor según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 390 millones de infecciones se dan por año y alrededor de 20.000 muertes. Entonces ahí podemos ver en la figura 1 la distribución geográfica de los casos de dengue a nivel mundial, donde vemos que las regiones tropicales son las que están más afectadas por esta enfermedad. El manejo clínico del dengue está compuesto por el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Con respecto al diagnóstico, existe una complejidad para diagnosticar a los pacientes debido a la variabilidad que hay en los signos y síntomas que presentan a las manifestaciones clínicas. Para solucionar ese problema, se han hecho diferentes algoritmos clínicos, diferentes guías. Por ejemplo, en el 2009, la Organización Mundial de la Salud publicó unas guías para recomendar, ¿sí?, algunas pautas para el diagnóstico y el tratamiento. Estos criterios diagnósticos, ellos se basaron en la severidad. Entonces, con base en esa severidad, el dengue puede ser clasificado en 3 tipos. El dengue sin signos de alarma, el que ven acá, que es un dengue muy leve, es un dengue con algunas manifestaciones clínicas como náuseas, un eritema, fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares. Luego tenemos en una mayor proporción el dengue con signos de alarma. En este dengue lo que vemos es, como su nombre lo indica, hay algunos signos de alarma que indican complicaciones, como por ejemplo hepatomegalia, o sea, aumento en el tamaño del hígado, hemorragias gingivales, algunas alteraciones en el laboratorio. Y finalmente tenemos el dengue severo, que es la última etapa del dengue y es una de las complicaciones más graves debido a que puede complicar la vida del paciente. Entonces aquí en el dengue severo encontramos lo que es la fuga de plasma, que es la salida del líquido que hay en los vasos sanguíneos a los tejidos, hay hemorragias severas y hay una falla multiorgánica que puede conllevar a la muerte. Con respecto al tratamiento del dengue, pues en la actualidad no existe una cura. El tratamiento del dengue se basa en un tratamiento paliativo, que lo que se encarga es de aliviar los signos y síntomas y tratar de evitar en lo máximo todas las complicaciones que se presentan. Entonces, el tratamiento paliativo consiste en paracetamol para la fiebre, para los dolores en las articulaciones o dolores de cabeza, la rehidratación, debido a que en el dengue hay un problema de fuga de líquidos de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, entonces el paciente se deshidrata y hay que volverlo a rehidratar.
Otra de las opciones de tratamiento o de guías o de pautas para el tratamiento es la hospitalización debido a las complicaciones que se presentan. Entonces existe en la actualidad, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, una dificultad para diagnosticar y para tratar a los pacientes debido a esa variabilidad y debido a que no existe una cura específica para el dengue. Entonces, con base en esa premisa, con base en esa problemática, los sistemas computacionales podrían ser de gran ayuda para apoyar la toma de decisiones con respecto al diagnóstico y al tratamiento. Se han propuesto diferentes sistemas de apoyo a la decisión clínica que lo que permiten es combinar el conocimiento clínico, o sea, el conocimiento del médico, con algunas sugerencias que el sistema de apoyo a la decisión clínica pueda generar. Y de esta manera se mejora el diagnóstico y el tratamiento, o se mejora el apoyo de la decisión para el diagnóstico y tratamiento del dengue. Entonces, con base en ese contexto y en ese problema de investigación, nosotros nos propusimos algunos objetivos. El objetivo general es desarrollar modelos predictivos y prescriptivos para el manejo clínico del dengue. Los modelos predictivos están encaminados a apoyar la toma de decisiones en el diagnóstico, y los modelos prescriptivos están enfocados al apoyo en la toma de decisiones del tratamiento. Entonces, el primer objetivo específico es implementar un modelo predictivo para clasificar y evaluar la severidad en el dengue. Luego, implementar modelos prescriptivos para ayudar a la toma de decisiones en el manejo clínico del dengue, específicamente en el tratamiento. Y finalmente, implementar un enfoque o en varios enfoques de aprendizaje federado para apoyar la toma de decisiones, ya sea en el diagnóstico como en el tratamiento. Esta investigación está enmarcada en 2 áreas de conocimiento, las cuales fueron evaluadas en el examen de primer año del doctorado. Las 2 áreas de conocimiento es la primera, que es el área médica, que es específicamente el manejo clínico del dengue, que, como lo dije anteriormente, constituye el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y la segunda área de conocimiento es el área de inteligencia artificial, específicamente 2 áreas, que es la inteligencia computacional y el aprendizaje automático. Dentro de la inteligencia computacional tenemos lo que son los algoritmos evolutivos, la lógica difusa, los mapas cognitivos difusos, y dentro del aprendizaje automático, para el problema del dengue utilizamos aprendizaje supervisado, debido a que ya tenemos bases de datos con etiquetas, y utilizamos principalmente 2 de las técnicas más usadas en la literatura, como las redes neuronales artificiales y las máquinas de apoyo vectorial. Bueno, el marco metodológico de esta investigación está basado en diferentes metodologías dependiendo del objetivo que se quería cumplir. Entonces, para la primera actividad, en este caso, fue una revisión sistemática de la literatura, en la cual utilizamos un protocolo que se utiliza para ambientes médicos. Luego utilizamos la metodología del KDD, que es descubrimiento de conocimiento en bases de datos utilizando mapas cognitivos difusos. Luego utilizamos la metodología Midano, que es una metodología para caracterizar o para desarrollar aplicaciones de análisis de datos basado en la caracterización de las empresas. Y el objetivo era construir un ciclo autónomo de tareas de análisis de datos. Y finalmente, para el desarrollo de enfoques de aprendizaje federado, utilizamos la metodología CRISD. Entonces, el primer paso fue la revisión sistemática de la literatura. Como dije anteriormente, utilizamos un protocolo que se utiliza mucho para ambientes o entornos clínicos o entornos médicos, en los cuales se definen unas preguntas de investigación, y estas preguntas de investigación van muy relacionadas con el diagnóstico y tratamiento del dengue. Entonces, esas preguntas de investigación, lo que queríamos era saber qué era lo que se había desarrollado para el diagnóstico del dengue, los análisis de epidemias de dengue y los modelos prescriptivos para las estrategias de control. ¿Cuáles fueron los hallazgos o los principales hallazgos en la revisión sistemática de la literatura? Es que lo que más se ha estudiado en el dengue son los modelos epidémicos, principalmente los análisis espaciotemporales, que permiten mapear o permiten
determinar la distribución de la enfermedad o medir la distribución del mosquito. Luego encontramos en segundo lugar los modelos diagnósticos. Se han desarrollado muchos modelos diagnósticos para el dengue. Sin embargo, existen muy pocos modelos explicables. Entonces, de ahí surgió el primer reto de investigación, que fue la idea de utilizar modelos que utilizaran relaciones causales para explicar el comportamiento de las variables que están relacionadas a la severidad del dengue. Luego encontramos los modelos prescriptivos. Es el enfoque menos estudiado en el dengue. Entonces surgió un nuevo reto de investigación, que es el desarrollo de modelos prescriptivos para apoyar la toma de decisiones con respecto al tratamiento. Finalmente obtuvimos un tercer reto, que bueno, este reto puede ser identificado en los tres enfoques, que es el aprendizaje federado, que es un enfoque de Machine Learning distribuido, de aprendizaje automático distribuido, que lo que permite es entrenar modelos locales y luego compartir parámetros con un servidor global, y de esta manera se garantiza la privacidad y seguridad de los datos. Entonces, en resumen, la revisión sistemática de la literatura nos permitió identificar tres retos principales. El desarrollo de modelos explicables que ayuden a entender cómo se comportan las variables que están relacionadas a la severidad del dengue. Un segundo reto fue el desarrollo o la ausencia o poco desarrollo que hay de modelos prescriptivos para apoyar la toma de decisiones en el dengue. Y finalmente, para el dengue, según la revisión de literatura, no encontramos un enfoque de aprendizaje federado que permita garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes con dengue. Entonces aquí podemos observar un screenshot del paper publicado en una revista Q1, donde publicamos el artículo. Bueno, esta investigación o esta tesis doctoral está compuesta por un conjunto de artículos. Cada artículo trata de cumplir con un objetivo. En algunos casos utilizamos varios artículos o varias investigaciones para cumplir un solo artículo. Entonces, por ejemplo, vemos que desarrollamos un artículo o una investigación para el primer objetivo específico. Luego utilizamos, como en los modelos prescriptivos era lo que menos se había desarrollado, es lo más, donde hay más vacío de conocimiento. En este caso, para el segundo objetivo, para los modelos prescriptivos, lo que hicimos fue que desarrollamos 3 investigaciones porque nos dimos cuenta que había mucho por trabajar en esa parte. Y el tercer objetivo, el color rojo, vemos que es un trabajo que hicimos para desarrollar enfoques de aprendizaje federado para apoyar la toma de decisiones en el manejo clínico del dengue. Entonces, para el primer objetivo, tenemos que implementamos un modelo predictivo para clasificar y evaluar el comportamiento de las variables que están relacionadas con la severidad del dengue. Para esta primera investigación utilizamos la metodología KDD, en la cual utilizamos algunos expertos, como podemos observar en la figura 9. Ese fue como el diagrama de flujo, donde primero lo que hacemos es que seleccionamos unos expertos en el manejo clínico del dengue. Los expertos definen unos conceptos o unas variables y definen las relaciones causales que hay entre esas variables. Luego, con la información de varios expertos, lo que se hace es que se construye un mapa cognitivo difuso global, y ese mapa cognitivo difuso es utilizado para hacer procesos de inferencia o procesos de razonamiento. Finalmente, el paso es la interpretación de esos resultados y finalmente la toma de decisiones. Para construir este primer modelo, utilizamos dataset de la ciudad de Medellín, en Colombia. Alrededor de 32.000 registros utilizamos. Estos datos estaban comprendidos entre el año 2010 y 2021. Eran los datos que teníamos disponibles en ese caso, y esos datos estaban compuestos por signos, síntomas y pruebas de laboratorio. Algunas de las técnicas de preprocesamiento que utilizamos debido al desbalanceo de clases que hay en el dengue, porque como tenemos 3 clases de dengue, el dengue severo es menos común, por lo tanto había un desbalanceo de clases. Entonces utilizamos técnicas de sobremuestreo
para evitar esos problemas de desbalanceo cuando se entrenan los algoritmos de Machine Learning. Entonces, en este caso aquí podemos observar el mapa cognitivo difuso general que fue utilizado para clasificar y evaluar el comportamiento de las variables relacionadas al dengue. El concepto de decisión es la severidad, debido a que el diagnóstico, según la Organización Mundial de la Salud, está basado en la severidad. Entonces, por eso nos enfocamos en ese aspecto. Entonces, los resultados de los modelos desarrollados, nosotros hicimos el modelo con mapa cognitivo difuso y también lo comparamos con otras técnicas que están en tendencia y que se comportan muy bien con datos estructurados, como por ejemplo las redes neuronales artificiales o las máquinas de apoyo vectorial. Y observamos que nuestro modelo tuvo una exactitud del 89% con un F1 score de 92. Nuestro modelo tuvo un desempeño inferior a las otras técnicas. Sin embargo, podemos observar que el mapa cognitivo difuso es una técnica, es un modelo explicable, el cual nos permite, como podemos ver en la figura 11, evaluar el comportamiento de las variables que están involucradas en la severidad. Entonces podemos ver cómo conceptos que no estaban activados al inicio de la evaluación se activan y le indican o le sugieren al profesional médico o al usuario de que hay algunos signos o síntomas que van a aparecer o que van a complicar al paciente. Entonces, ese es un valor agregado de los mapas cognitivos difusos frente a las redes neuronales artificiales y las máquinas de apoyo vectorial. Bueno, aquí podemos observar la captura de pantalla del artículo que fue publicado también en una revista Q1, que es la revista Healthcare Management Science. Bueno, entre el segundo objetivo, entonces, el primer subobjetivo, por decirlo de alguna manera, fue el desarrollo de un ciclo autónomo de tareas de análisis de datos para el manejo clínico del dengue. Entonces, en este caso, lo que utilizamos fue la metodología Midano. Esta metodología lo que hace es que en 3 etapas permite la identificación de fuentes de conocimiento en una organización, la preparación de los datos y el desarrollo de aplicaciones de análisis de datos, que en este caso es el ciclo autónomo de tareas de análisis de datos. Entonces, aquí podemos observar el ciclo autónomo para el dengue, o para el manejo clínico del dengue, el cual contiene 3 pasos. El primer paso, que es el monitoreo o la verificación de los datos. En este caso utilizamos datos de la ciudad de Medellín y también del departamento de Córdoba, que es otra región endémica del dengue en Colombia. Para Medellín utilizamos 32.000 registros, para Córdoba utilizamos 18.000 registros. Esos registros estaban comprendidos entre el año 2008 y el 2018. Entonces, en este primer paso lo que hicimos fue una aplicación de todas las técnicas de ciencia de datos para limpiar, verificar los datos y corregirlos. Entonces, en el ciclo autónomo de tareas de análisis de datos lo que hacemos es que conectamos tareas y una tarea siempre va a recibir recibe como entrada el resultado de una tarea anterior. Entonces, este conjunto de datos ya verificado y corregido pasa a la segunda fase, a la segunda etapa, que es la etapa de analítica, en la cual lo que hace es que el paciente o los datos o el vector del paciente es clasificado basado en los signos y síntomas y pruebas de laboratorio. Para este caso utilizamos 2 técnicas, las redes neuronales artificiales y las máquinas de apoyo vectorial. Luego, después que el paciente es clasificado, entonces se utiliza un algoritmo genético para determinar cuál es la mejor opción de tratamiento para un paciente. Y en este caso utilizamos opciones de tratamiento que estuvieran en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como podemos observar acá tenemos P, que es paracetamol o acetaminofén, W, que es water o agua, ORS, soluciones rehidratantes orales, IS, soluciones isotónicas, que son soluciones que permiten hidratar al paciente, soluciones cristaloides y la hospitalización. Entonces, lo que hicimos fue optimizar, ¿sí?, las mejores opciones de tratamiento para un paciente en particular, dependiendo del tipo de dengue que tenía. Con respecto a los modelos de clasificación, entonces utilizamos las redes neuronales artificiales y las máquinas de apoyo vectorial. Aquí podemos ver todos el mejor modelo, sus hiperparámetros y los datos de desempeño tanto para
tanto para el dataset de Medellín como para el dataset del departamento de Córdoba. Entonces vemos que, como lo habíamos hecho anteriormente en el mapa cognitivo difuso, cuando lo comparamos, vemos que los resultados para redes neuronales artificiales y para máquinas de apoyo vectorial tienen un desempeño excelente. Sin embargo, son modelos de caja negra que a veces no permiten la explicabilidad. Sin embargo, en este caso, nosotros solamente queríamos clasificar al paciente y luego sí prescribir una opción de tratamiento. Entonces, acá están los resultados de las tareas como la integración de la tarea de clasificación y la tarea de prescripción. Ahí en el cuadro azul vamos a observar las variables que son la edad, los signos, los síntomas y las pruebas de laboratorio. En este caso teníamos 21 variables. Luego del cuadro azul tenemos el tipo de dengue, que es la variable 22, y luego tenemos las opciones de tratamiento. Entonces el algoritmo, lo que nosotros le pasábamos era un vector inicial con unos y ceros, donde 1 es presencia del signo o del síntoma o de la prueba de laboratorio y 0 es ausencia de ellos. Luego el segundo paso lo que hacía era que la primera tarea clasificaba al paciente. Entonces en este caso lo clasificó como 1, que significa que el paciente tiene dengue sin signos de alarma. Posteriormente, cuando ya clasifica esa información, es pasada a la tarea de prescripción y de esta manera lo que hace es que él prescribe o recomienda cuáles son las opciones de tratamiento más idóneas para ese tipo de paciente. Entonces, en este caso, como el paciente tiene dengue sin signos de alarma, este paciente solo es necesario que tome paracetamol para la fiebre, que beba mucha agua y que tome soluciones rehidratantes orales. En este caso, las soluciones isotónicas, las soluciones cristaloides, que son como soluciones que le ponen en la vena, no es necesario porque el paciente no está tan complicado o no está complicado en realidad. Y la hospitalización no es necesaria. Todo esto fue de acuerdo a las guías de la OMS. Entonces, finalmente, todos estos resultados pudimos publicarlos en una revista también Q1, en la revista Helium, en la cual mostramos todos los resultados que obtuvimos en la investigación. Bueno, para la segunda subsección del objetivo específico 2, entonces lo que queríamos era desarrollar una metodología que permitiera crear o generar modelos prescriptivos en ambientes clínicos. Entonces, para ese caso, nosotros lo que hicimos fue que propusimos una extensión de los mapas cognitivos difusos para generar modelos prescriptivos en ambientes clínicos. Entonces, en este caso, nuestro enfoque se basa en varios pasos. Lo primero, como podemos observar en el cuadro azul oscuro, es construir el mapa. En este caso, lo que se hace es primero se construye un mapa. Ese mapa cognitivo difuso, pues, refleja el sistema que queremos modelar. El segundo paso es caracterizar el mapa cognitivo difuso. En este caso, nosotros dividimos el mapa cognitivo difuso en dos capas. Una capa del sistema en color azul y una capa de acción o de decisión en color rojo. La capa del sistema, equiparando el ejemplo con el dengue, la capa del sistema constituye todos los signos y síntomas y pruebas de laboratorio. La capa de acción, el color rojo, indicaría todas esas opciones de tratamiento para el dengue. Entonces, lo primero es discriminar el mapa cognitivo difuso en varias capas de acuerdo al problema. El segundo paso es una instanciación inicial del mapa cognitivo difuso. En este caso, en color verde, lo que hacemos es que definimos cuáles son los estados deseados de los conceptos del sistema. Para el ejemplo del dengue, el profesional médico o el médico lo que querrá es que todos los signos y síntomas se vayan a cero. Entonces, si el médico quiere que todo se vaya a cero, entonces la inicialización de ese vector debe estar en cero. Luego, lo que hacemos es el proceso de optimización utilizando la inferencia del mapa cognitivo difuso. Entonces, ese vector inicial de instanciación inicial en color azul se combina con un vector de acción aleatorio. Ese vector de acción aleatorio se combina con el vector del sistema, se crea un vector inicial, ese vector inicial entra al proceso de inferencia
y ese proceso de inferencia genera un vector final. Luego ese vector final lo que va a hacer es que va a ser dividido nuevamente en vector del sistema y en vector de acción. El vector del sistema es utilizado para evaluación en la fórmula que podemos ver ahí, en la cual lo que queremos es minimizar el valor de los conceptos en el vector final con los valores de los conceptos en el vector inicial. Si eso se cumple, se para el algoritmo genético, si no, se siguen mutando, se siguen utilizando operadores genéticos para el cruce y la mutación de los conceptos de acción. Entonces, utilizamos para este caso 3 casos de estudio. En el primer caso de estudio fue la estimación de dosis de warfarina. La warfarina es un anticoagulante que se utiliza en pacientes que tienen riesgo de trombosis, o sea, que tienen riesgo de generar coágulos en la sangre. Entonces, en este caso, lo que queríamos era estimar la dosis de warfarina para cada paciente en particular. Entonces, utilizamos datos genéticos. Aquí también utilizamos datos sociodemográficos para estimar esta dosis de warfarina. Entonces, en la figura 17 podemos ver un dispersograma que muestra las capacidades de nuestro enfoque para generar un modelo prescriptivo, en la cual vemos que tiene un R cuadrado de 0.96, cuando comparamos la dosis real de warfarina que había en el dataset con la dosis que prescribió el modelo generado con PRB-FCM, al que nosotros le llamamos nuestra metodología. También comparamos esa estimación de dosis de warfarina, la comparamos con otros modelos desarrollados y vemos que nuestro modelo, en la última, aquí podemos ver que nuestro trabajo tenía un valor de error aleatorio medio menor que los otros trabajos que habían publicado, y el R cuadrado fue superior también. El segundo caso de estudio que utilizamos fue mortalidad por dengue severo. Resulta que el dengue severo es una de las afecciones más graves en el dengue y que puede llevar a la muerte. Entonces vemos que el desempeño del modelo prescriptivo para el tratamiento de dengue severo estuvo entre más o menos el 80 y el 100%, viendo que para soluciones coloides es donde se da la mejor prescripción, con una exactitud del 100% y una sensibilidad y especificidad del 100%. Quizás porque esto se puede explicar debido a que en el dengue severo es muy común utilizar soluciones coloides para el tratamiento del dengue. El tercer caso de estudio fue geohelmintiasis. La geohelmintiasis es una infección producida por gusanos o por parásitos, los cuales el paciente se puede infectar cuando no usa calzado adecuado. Entonces, los gusanos o las larvas pueden entrar por la piel, y entonces, en este caso, es importante la prevención de esta enfermedad. Entonces, utilizamos principalmente variables epidemiológicas, como por ejemplo, si el niño tenía zapatos, si el niño se lavaba las manos antes de comer. Entonces, vemos que nuestro modelo tuvo una exactitud entre el 0.67 y el 0.74. Estos resultados son un poco bajos debido al tamaño de la muestra. En este caso utilizamos un tamaño de muestra muy pequeño y debido a la disponibilidad de datos que teníamos. Bueno, este estudio ya fue terminado, ya está listo para publicación en una revista Q1. Bueno, la tercera parte del objetivo específico 2, entonces, como nos dimos cuenta que esta metodología PRB-FCM fue muy buena en ambientes clínicos, lo que quisimos fue probarla en otros dominios de la ciencia. Entonces, para esto utilizamos otros conjuntos de datos, como por ejemplo utilizamos un conjunto de datos sintéticos, utilizamos un conjunto de datos para la calidad del vino, para la diabetes y para el desempeño académico. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué escogieron estos datos? Resulta que hay un reto muy grande en lo que es el modelamiento prescriptivo. Y ese reto o esa dificultad es la ausencia de
conjuntos de datos con variables prescriptivas. Entonces en ese caso, nosotros lo que hicimos fue que revisamos cientos de conjuntos de datos y tratamos de buscar los datasets que tuvieran como que sus características o sus variables pudieran comportarse como variables prescriptivas. Entonces, por ejemplo, en la calidad del vino, una variable que se encontraba era el pH, ¿sí? El pH en realidad no es una variable prescriptiva per se, es una variable que puede comportarse como prescriptiva porque el profesional químico puede ajustar ese pH, pero mediante otra acción. Igual para diabetes y igual para desempeño académico, para el dataset de desempeño estudiantil académico. En este caso utilizamos la misma metodología, la misma arquitectura. Entonces los resultados que obtuvimos en este caso, podemos ver, utilizamos 3 métricas: error medio aleatorio, error estándar medio y error cuadrado medio aleatorio. Y podemos ver que nuestros resultados obtienen bajos niveles de errores, debido a que todas las variables que podemos ver acá eran variables numéricas. Por eso acá no utilizamos ni exactitud ni F1 score, porque eran variables numéricas. Por lo tanto, vemos que tuvo un excelente desempeño. Ahora, para confirmar esos resultados, utilizamos pruebas estadísticas. En este caso, lo que hicimos una prueba de comparación de medias. Entonces, lo que hicimos fue comparar las medias de los valores que estaban en el dataset con los valores que estaban prescribiendo o que estaban generando el modelo prescriptivo con PRBFCM. En este caso utilizamos un valor de significancia del 0.05. Antes de hacer la prueba estadística definimos una hipótesis y también medimos la distribución de los datos para ver si eran datos normales o datos no normales. Para datos normales utilizamos la prueba TD-Student y para los datos no normales utilizamos la prueba U de Mann-Whitney o la prueba de Wilcox. Entonces podemos observar que el valor de P es un valor supremamente grande, lo que indica que no hay diferencias significativas entre el valor de los conceptos prescriptivos en el dataset con los valores prescriptivos prescritos por PRBFCM. Entonces, ya este trabajo fue aceptado para publicación en una revista Q1. Bueno, el tercer objetivo específico es implementar aprendizaje federado para mapas cognitivos difusos con el fin de apoyar la toma de decisiones en el manejo clínico del dengue. Entonces, existen algunos enfoques ya reportados en la literatura de aprendizaje federado. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en la figura 20, aquí vemos el primer enfoque, que es el de la letra A. Vemos el primer enfoque, que es el enfoque de aprendizaje federado horizontal, en el cual lo que más se repite entre dos clientes o entre dos instituciones, por decirlo de alguna manera, tenemos dos clientes y entre esos dos clientes lo que más se repite son el número de variables. Entonces ahí se utiliza una configuración. Para el caso B, tenemos que entre los dos clientes lo que más se repite es el número de filas o el número de registros. Entonces este se le llama aprendizaje federado vertical. Y finalmente tenemos el enfoque C, que este enfoque lo que permite es transferir aprendizaje de un cliente a otro, y en este caso no se repiten muchas instancias ni tampoco se repiten muchas variables. Entonces, con base en esa revisión de literatura que se hizo para este trabajo, pudimos proponer algunos enfoques. Entonces, el primer enfoque que nosotros propusimos, nosotros le llamamos aprendizaje federado total, porque en este caso, y esto es muy común para el dengue, en el caso del dengue, las variables que se reportan al Instituto Nacional de Salud, que es la entidad encargada de manejar esos datos, porque todas las instituciones de salud en Colombia deben notificar los casos de dengue ante el INS. Entonces, como es una ficha epidemiológica, es un formulario, las variables que se reportan al INS en Montería, en Medellín, en Bogotá, en todas las ciudades van a ser iguales. Por lo tanto, nosotros llamamos a este enfoque aprendizaje federado total, donde las variables
que hay en una institución, en un cliente o en una ciudad son las mismas variables que hay en otra ciudad. En el segundo enfoque, que también es muy común en el campo de la salud, es cuando tenemos que solamente lo que es común entre los clientes o entre las instituciones es el target o es la decisión. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, tenemos un centro de investigación en cáncer que solamente tiene el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Y hace pruebas de laboratorio. Mientras que hay otra institución en otra ciudad que también tiene el diagnóstico de la enfermedad, pero no hace pruebas de laboratorio, sino que tiene signos y síntomas. Entonces, en ese caso, lo que podría hacer es una integración para construir modelos mucho más robustos. Y finalmente, el tercer enfoque es el mismo enfoque que ya estaba propuesto, que es el enfoque de Transfer Learning. En este caso, lo nuevo es que vamos a utilizar mapas cognitivos difusos. Entonces, los resultados muestran que federar o implementar aprendizaje federado supera en desempeño, tanto en exactitud, sensibilidad, a otros cuando se hace de manera local. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá en la tabla número 9 para el primer enfoque, que es el aprendizaje federado total, vemos que la exactitud de la predicción y para la prescripción se comporta mucho mejor que para cuando utilizamos, por ejemplo, datos locales de Medellín o datos locales de Córdoba. Incluso se comporta mucho mejor cuando utilizamos un enfoque de datos centralizado. Es decir, que tomamos un enfoque de aprendizaje automático convencional donde yo reúno todos los datos en un solo lugar, entreno un modelo y lo evalúo. Para el segundo enfoque, que es el enfoque de aprendizaje federado basado en el target, entonces en este caso también observamos que el desempeño de los modelos, por ejemplo, el desempeño del modelo global federado, una predicción de 76% y una prescripción del 95%, supera a los modelos locales y también al modelo que no está federado o al modelo que es centralizado. Finalmente, el enfoque de aprendizaje por transferencia, en este caso utilizamos aprendizaje por transferencia de parámetros, ¿sí? Debido a que en este caso teníamos el tamaño de la muestra era muy parecido en los dos conjuntos de datos. Adicionalmente, los conjuntos de datos estaban balanceados, por lo tanto, no había necesidad de, por ejemplo, utilizar aprendizaje por transferencia por instancia o aprendizaje o transfer learning por variables. En este caso utilizamos por parámetros. Y vemos también que el desempeño del modelo global federado tiene un desempeño superior e incluso tiene el aprendizaje federado tiene una particularidad, es que permite garantizar la seguridad de los datos, porque yo estoy entrenando modelos locales y lo que comparto a un servidor federado son parámetros. Es una matriz de números que de pronto no tendrá ninguna significancia para alguna persona. Ok, muy bien. Entonces este enfoque, este trabajo, esta investigación fue sometida a una revista Q1. Estamos en el proceso de aceptación para publicación. Entonces, con base en todos los resultados que se obtuvieron, podemos tener algunas conclusiones. Entonces, propusimos un sistema de apoyo a la decisión clínica para el dengue. Este trabajo lo que hace es que usa los signos, síntomas y pruebas de laboratorio. Tiene un buen desempeño para clasificar muestras clínicas de pacientes con dengue. El desempeño de ese modelo de mapas cognitivos difusos tiene un desempeño competitivo con otras técnicas como máquinas de apoyo vectorial y redes neuronales artificiales. Sin embargo, nuestro modelo permite evaluar el comportamiento de los factores relacionados a la severidad del dengue. También propusimos un ciclo autónomo de tareas de análisis de datos para el manejo clínico del dengue. Inicialmente este es el primer trabajo que propone un ciclo para el dengue y también es el primer trabajo que enfoca o que se enfoca en el tratamiento del dengue. Tiene un excelente desempeño para clasificar
y el método que propusimos con el algoritmo genético recomienda la mejor opción de tratamiento para el dengue. Finalmente, propusimos una metodología para generar modelos prescriptivos, principalmente en ambientes clínicos. Esta metodología tiene un alto desempeño, ya sea para el tratamiento de enfermedades, para el seguimiento, para la prevención. Y también probamos esa metodología en otros dominios de la ciencia para probar la generalizabilidad, o sea, la capacidad de generalización de modelos prescriptivos que se pueda utilizar en diferentes dominios de la ciencia, que no solamente esté como sesgado a ambientes clínicos, sino que en cualquier dominio de la ciencia se pueda utilizar. Y finalmente, este enfoque puede recomendar o prescribir acciones y es fácilmente adaptable a cualquier área de conocimiento. Propusimos 3 enfoques de aprendizaje federado para apoyar la toma de decisiones en el dengue. Estos enfoques tenían modelos predictivos, modelos prescriptivos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y el aprendizaje federado superó en desempeño a los modelos entrenados localmente y, adicionalmente, aseguró la privacidad y seguridad de los datos. Algunas limitaciones de esta investigación y futuros trabajos. Entonces, por ejemplo, para el dengue, a veces los profesionales médicos utilizan otras variables. Nosotros solamente utilizamos 2 variables de laboratorio. Sin embargo, el médico tiene disponible otras variables que nosotros no teníamos disponibles. Entonces, añadir otras variables como citoquinas. Las citoquinas son unas moléculas en la sangre que lo que permiten es indicar si hay inflamación o si hay severidad en el cuerpo. También otros exámenes, como por ejemplo los hemogramas que cuentan el número de células, podría de pronto ayudar a mejorar el desempeño de los modelos y también como que a un mejor entendimiento de cómo se presenta la severidad en el dengue. Otra limitación es el número de regiones endémicas que usamos para el modelamiento. Queríamos utilizar el mayor número de ciudades en Colombia, sin embargo, es una dificultad muy grande obtener esos datos debido a la sensibilidad y a la privacidad. Entonces, utilizar un número de ciudades podría mejorar el desempeño de los modelos. Otra cosa que no teníamos disponible era como datasets prospectivos. Los conjuntos de datos prospectivos lo que nos hacen es que nos muestran el paciente ahora y nos pueden dar un resultado del paciente en 2 meses o en 1 mes para ver cómo la evolución del paciente. Entonces, sí se requieren de pronto estudios prospectivos que puedan confirmar si el paciente se agravó o no, para conocer el impacto de las prescripciones que hacen las metodologías propuestas. Hay una limitación y es el proceso de agregación en el aprendizaje federado. El proceso de agregación en el aprendizaje federado es centralizado, es decir, yo tengo diferentes clientes, pero esos clientes comparten los parámetros a un servidor global. Si el servidor global falla, entonces los clientes van a quedar incomunicados o no van a poder obtener información de ese servidor. Entonces, ¿qué es lo que se propone como trabajo futuro? Es la descentralización de esos procesos de agregación. Sería ideal que cada uno de esos clientes pueda hacer ese proceso de agregación. Si uno de los clientes o el servidor falla, uno de los clientes pueda tener una copia de esos parámetros y que pueda ser compartida a la red. Otra limitación muy grande es la falta de herramientas computacionales para entrenar mapas cognitivos difusos. Esa fue una de las limitaciones que tuvimos en la investigación y los trabajos futuros deben estar dirigidos al desarrollo de estas herramientas. Y finalmente, como lo dije anteriormente, hay una baja disponibilidad de conjuntos de datos con variables prescriptivas. Entonces, sería bueno como un repositorio, una forma de almacenar datos que tengan variables prescriptivas y que estén disponibles para hacer los experimentos. Bueno, agradecer principalmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por la beca doctoral, a la Universidad de AFIC también, a mis supervisores, al profesor José Aguilar y Mauricio Toro, a la Universidad de Córdoba,
al Grupo de Investigaciones Microbiológicas y Biomédicas de Córdoba, del cual hago parte y donde he venido trabajando hace más de 10 años, a los expertos clínicos del manejo clínico del dengue y a todos los jurados que han participado tanto en el examen de síntesis como en el examen preliminar y los que van a participar en el examen de la defensa. Bueno, muchas gracias y agradezco cualquier comentario, corrección o sugerencia para mejorar esta presentación. Bueno, gracias, William. Abrimos un espacio para sugerencias, comentarios. Adelante, los escuchamos. Si no, voy yo a hacerte unos comentarios. Uno más después quiere comentarnos algo. Fíjate, en general la presentación está bastante bien. Quizás algunos detalles importantes, por ejemplo, en el caso de la CODAT, se ve como muy la tarea de clasificación que comentas y la tarea de prescripción. En la clasificación hablas del modelo, de los resultados, pero quizás sería bueno presentar el problema de clasificación y en el caso de prescripción también, en menos palabras. La clasificación es mucho más sencillo porque es presentar las variables que usaste para hacer el tipo de dengue, pero en el caso de la prescripción, ahí hay un poquito más, porque ahí aparecen los algoritmos genéticos. Entonces, como que falta una lámina donde se presenten las técnicas, lo que están detrás de las técnicas, ¿oíste? Porque fuiste muy directo a los resultados. Entonces, yo creo que con una lámina que agregues, describiendo lo que está detrás de cada una de esas tareas, es más que suficiente. El primer comentario, porque en los demás no, en los demás sí te tomaste tu tiempo para todo como es relevante, esto que te acabo de comentar en la propuesta, pues sí sería importante agregar una lámina donde digas, yo creo que es más importante la parte prescriptiva del algoritmo genético, lo de clasificación incluso se podría obviar. ¿Ok? Ok. Ahí también, yo sé que por espacios no colocas los nombres de las variables, pero sí sería bueno en algún sitio poner, como las tienes agrupadas, sobre todo por signos, síntomas y test de laboratorio, que en algún momento, porque eso incluso te va a servir y fíjate que aquí pusiste sí para las de prescripción, si colocaste las variables, sería bueno que en algún momento las presentaras. Y creo que aquí es la primera vez que se usa, porque después vuelves a hablar en el modelo PRB FCM, ¿te acuerdas que vas a hablar de variables sintomáticas contra las prescriptivas? Entonces, como es la primera vez que se presenta, sí sería bueno quizás también al pie de la página, en algún lado, comentar, obtener la lista de los signos y síntomas Perfecto, profe. Sí, yo lo pensé, pero es que como tengo mucha información, me Sí, costaba un poquito resumir, pero sí, yo lo agrego. No hay pero problema. fíjate que eso en esta lámina 62, por ahí creo que te va a caber sin problema. Y en estas mismas es bueno también que le vayas poniendo como, porque aquí, por ejemplo, la lámina 59 es la tarea 2. Y en la 61 pasas a la 3. Entonces sería bueno como que le pongas también el título de qué tarea, en qué momento se esté trabajando. Ok. Como que se vea que el ciclo estoy pasando de una tarea a otra, ¿no? Ok. Después, en la
en la parte de las pruebas que se hicieron, con PRB FCM, ahí sería bueno, lo dijiste, pero habría, no sé si recalcarlo más, que en el primer caso de estudio fue que pudimos comparar, en los demás no pudimos comparar contra ninguno. Sí. Y ese análisis que se hace, sobre todo en la página 72, por variable, ¿por qué se hizo así? Es decir, cuál era porque hablaste de la calidad, de los valores, etcétera, pero fíjate que el análisis que se está haciendo es por variable, la exactitud, la sensibilidad y la especificación. Entonces, eso no lo comentaste. ¿Y por qué hacerlo en este caso del modelo prescriptivo cuando se estudian las variables que específicamente que se estarían introduciendo en el proceso de prescripción? Habría que resaltarlo. ¿Y por qué se hace ese análisis de esa manera y demás, ¿viste? Perfecto. Porque ahí sí no queda como algo perdido la persona, ajá, estas son las variables que se prescriben o no lo son, etcétera, y por qué hacen ese análisis específico, cuál es la relevancia de hacer eso. Ok. Ajá. Pues en la parte la explicaste verbalmente bien, la parte de la prueba del test de Student para demostrar la validez, es en la lámina 77. Sí. Ahí quizás lo que faltaría es ¿cómo decirlo? Es decir, el por qué hicimos esas pruebas. La razón de haber escogido el test de Student, el test de Mann-Whitney, etcétera. Es decir, por qué tuvimos y qué hiciste detrás para hacer esa prueba. Porque aquí estás tomando como que el valor y es lo que estás mostrando. Pero esto tiene mucho más razón detrás. Ok. Puedes establecer las hipótesis y Correcto, explicar eso un poco. correcto. Correcto, porque ahí hay un juego, ahí hay un ejercicio que se hace para esa validez estadística que queda muy caja negra colocándolo así. Okay. Y además, fíjate que finalmente es la única manera que tuvimos llamémoslo así, validarlo. Porque si es cierto, tenemos dos valores, el actual y el prescrito, en algunos casos, bueno, no voy a decir que el actual es, lo estamos tomando como el valor que viene del dataset, ¿no? Pero quizás no es suficiente. Y por eso es que tenemos que ir a esta otra prueba que trate de darle más valorización a los resultados que se puedan obtener. Ok. En el caso de aprendizaje federado, ahí el primer comentario, cuando ya pases a hablar de la propuesta, es decir el por qué hubo que hacer esa propuesta. ¿Por qué lo que aparecía en la literatura no es interesante implementar? En el caso concreto de estudio del dengue y con FCM. Entonces, ir al enfoque clásico, bueno, el clásico obviamente era natural que se fuera, pero el ir, por ejemplo, al del target, que este es original porque en el ámbito médico es muy común, tú lo señalabas, pero también el por qué no haber usado los otros dos, ¿cuál era el interés de no hacerlo? Lo querés ver así, de no hacer, de no hacer esas dos pruebas que se hicieron adicionales. Eso, porque lo demás, bueno, sí,
cuando presentas en la lámina 39 los resultados de la revisión de la literatura, fíjate que en la parte de diagnóstico y prescripción, ahí salen retos muy claros, pero en el primero no aparece nada. No aparece nada y quizás ahí habría que justificar el por qué pues no aparece nada, o sencillamente, porque es que además si la estamos colocando ahí, pues queda como que ese vacío de una expectativa que se había creado y que finalmente no hay un grupo de artículos, pero no hay ningún reto. Es decir, como que pareciera que ahí se ha ido cubriendo todas las expectativas y no hay retos a generar. Bueno, ahí sería bueno también que reflexionaras a ver cómo uno puede plantearlo. Después las conclusiones las fuiste haciendo casi como por artículo, ¿no? Sí, Fue básicamente lo que hiciste. A mí me entra ahí una duda, pero es decir, la duda tiene que ver más si no está mal, porque son no, perdón, 5 grandes grupos de conclusiones que llegas a hacer, ¿no? La duda que me entra es si en algunos casos algunas de esas conclusiones son, lo voy a llamar así, fusionables. ok, Fusionables porque, bueno, hay algunas que evidentemente que no, todo lo que se hizo en la parte federada es muy propio. Pero, por ejemplo, alrededor de PRD, FCM hay varias cosas. Entonces ahí eventualmente puede, o debería haber como un gran grupo de conclusiones alrededor de él. Y aquí ok. pareciera que aparecieran varias. En ACODAT también parece lógico que haya una única, pero quizás donde me generó más ruido fue en PRD, FCM, como que hay varias conclusiones a través de las láminas que podrían ser fusionadas en una. Sí, que Esto, quizás se repite un poco. sí. De resto, creo que los tiempos están bien. Es decir, el resto creo que lo manejaste muy bien. Ah, bueno, perfecto. Gracias, profe. Bueno, oigan, sigue abierto el derecho de palabra. Yo esto era más un abreboca para que otros también hicieran comentarios. Adelante, muchachos. Y mientras hablaba se conectaron varios, pero se fueron. Si no hay más preguntas, William, ojo, pueden seguir conectados con William y haciéndoles comentarios y demás. Pero en principio, pues si no hay más preguntas, haríamos